Estudiante de química y de derecho, apasionada por la política y con fuertes convicciones, Margaret Thatcher fue sin duda una de las mujeres más importantes del siglo XX. Amada y odiada por miles, este 8 de abril recordamos los 3 años de la muerte de la Dama de Hierro. Quien llevó la batuta de la política británica durante 2 décadas nació en 1925, al norte de Inglaterra en una familia humilde. Su papá fue un pequeño comerciante, pero la entonces llamada Margaret Hilda Roberts fue desde niña una excelente estudiante. Así consiguió entrar a Oxford a estudiar química. En la universidad ya dio sus primeros pasos en políticas. Se unió y fue presidenta de la Asociación de Conservadores. Después de graduarse, trabajó 4 años como investigadora química. Durante esa época se afilió al Partido Conservador. En 1951 se casó con el gerente de una empresa de pinturas y productos químicos, Denis Thatcher, de quien adquirió el apellido y con quien tuvo una pareja de mellizos. Según la propia Margaret, su marido, que también era el miembro del Partido Conservador, fue el pilar de su carrera y estuvo siempre presente tras bambalinas. Thatcher no tardó en darse cuenta que lo que la apasionaba era la política y con el apoyo financiero de Denis entró a estudiar Derecho, graduándose en 1954. Pero incluso antes de titularse, la abogada especializada en Derecho Tributario se postuló como candidata al escaño de Dartford, atrayendo la atención de los medios por ser la única candidata mujer y la más joven. Intentó ganar 2 veces y fracasó en ambas ocasiones, pero eso no la detuvo y en 1959 fue elegida diputada. 2 años después fue promovida a subsecretaría parlamentaria en el Ministerio de Pensiones y Asuntos Sociales en la administración de Harold Macmillan. Durante la década de los 60, Thatcher llamó la atención ya que fue uno de los pocos miembros del Partido Conservador que apoyó la despenalización de la homosexualidad y la legislación del aborto. En 1970, bajo el gobierno de Edward Heath, la abogada fue nombrada ministra de Educación y Ciencias, cargo en el que impulsó la polémica política que quitaba la distribución gratuita de leche en las escuelas. Con esto se ganó el repudio de las masas y el apodo ladrona de leche. Tiempo después, los conservadores perdieron el poder y Thatcher consiguió desplazar a Heath de la dirección del partido, ocupando el cargo hasta 1975. Sus políticas se basaban en las ideas liberales de Milton Friedman y su convicción iba acompañada de fuertes discursos en los que defendía el liberalismo y advertía del peligro del socialismo. Su estilo, frontal y parco, hizo que en 1976 la Embajada de la Unión Soviética en Londres la calificara de hostil y un periódico soviético le puso el apodo de Dama de Hierro. They're welcome to call me what they like if they believe that we should ignore the build-up of Russian military strength. Su excéntrico liderazgo la hizo bastante popular y en 1979 consiguió que el Partido Conservador volviera al poder, consagrándose como la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Inglaterra. La Dama de Hierro inició una transformación en el Reino Unido, promulgando reformas neoliberales y medidas de privatización. Su administración se concentró en controlar la inflación, se bajaron los impuestos, pero también se disminuyó el gasto público y subió el desempleo. Su popularidad, que al principio estaba por los cielos, se desplomó a medida que aumentaba el malestar social. Pero su manejo y el triunfo de Inglaterra en la Guerra de las Malvinas le devolvieron el apoyo de las masas, lo que le valió la reelección en 1983. Sus relaciones con los países europeos fueron más bien tensas por su actitud escéptica ante la Unión Europea. A pesar de que Thatcher fue opositora férrea al comunismo, estableció buenas migas con Mikhail Gorbachev, a quien incluso llegó a calificar de amigo. Por otro lado, su gestión durante la Guerra Fría y su amistad con Ronald Reagan crearon una fuerte alianza entre Inglaterra y Estados Unidos. Calificada por sus cercanos como trabajólica, Margaret Thatcher logró una tercera reelección en 1987 y se convirtió en el primer ministro que más se mantuvo en ejercicio durante el siglo XX en Inglaterra. Eso sí, su controversial manejo político dividió al Partido Conservador y en 1990 perdió el liderazgo en las elecciones internas, lo que significó finalmente su retiro del número 10 de Downing Street. Margaret Thatcher fue reemplazada como primer ministro por John Major, pero quedó con el cargo vitalicio en la Cámara de los Lores y siguió siendo una figura relevante a nivel mundial hasta el 2002, cuando se retiró oficialmente de los discursos públicos. La controversial gestión de la Dama de Hierro no dejó a nadie indiferente y, como en alguna ocasión afirmó The Times, para bien o para mal, Margaret Thatcher y su historia.